Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos esta semana nuevamente. Te felicito por perseverar conmigo en este estudio, meditación y reflexión semanal de la palabra de Dios que estaremos escuchando y recibiendo en la próxima misa dominical. Nada más y nada menos que ya el tercer domingo de Cuaresma. Te recuerdo que mi nombre es Laura y no vengo sola. Vengo representando al Colegio Bíblico Apostólico a través de este trabajo que en equipo hemos elaborado, en este estudio que extraemos de los autores de la Iglesia Católica sobre las lecturas que se van a meditar y se van a escuchar en la próxima misa dominical. Este Colegio Bíblico Apostólico es asesorado por el Padre Carlos Estrada, quien a su vez es enviado por nuestro arzobispo, don Constancio Miranda Beckman. Sin más preámbulo, comenzamos. Bienvenidos. Y como todo estudio y meditación, llevamos un orden, así que te comentaré cómo es el programa que seguimos para desarrollar este seminario. Y lo hacemos en este orden. Primera lectura y a continuación el Evangelio. Lo hacemos así por la estrecha relación que tienen en su mensaje ambas lecturas. A continuación la segunda lectura, luego pasamos a revisar los comentarios del Salmo y cerramos con dos reflexiones muy importantes y bellísimas. Una tomada de los mensajes de nuestra Santísima Madre a sus hijos predilectos, los sacerdotes, y la otra tomada de las virtudes y los vicios de Concepción Cabrera. Y esta vez, como un preámbulo, quisiera mencionarte algo muy hermoso que encontré en el oficio de lectura del 20 de marzo, en la segunda lectura, tomada de los tratados de San Hilario Obispo. Me encontré con una bella síntesis que nos ayudará a entender el mensaje que nos quiere dar esta próxima misa dominical. Nos ayudará a cerrar los aprendizajes al término de esta reflexión, así que no la pierdas de vista. Por eso te la quise dar como un preámbulo. Dice así: la manera común del pensar humano define al temor como el estremecimiento de la debilidad humana que rechaza la idea de tener que soportar lo que no quiere que le acontezca, ya sea por causa de conciencia de culpa, por el derecho del más fuerte, por el ataque del más valiente ante la enfermedad, la acometida de una fiera o el padecimiento de cualquier mal. Nadie nos enseña este temor, sino que nuestra frágil naturaleza nos lo pone por delante. Tampoco aprendemos lo que hemos de temer, sino que son los mismos objetos del temor lo que lo suscitan en nosotros. En cambio, del temor del Señor así está escrito: venid, hijos míos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. De manera que el temor de Dios tiene que ser aprendido, puesto que se enseña. No se le encuentra en el miedo, sino en el razonamiento doctrinal. No brota de un estremecimiento natural, sino que es el resultado de la observancia de los mandamientos, de las obras de una vida inocente, y del conocimiento de la verdad. Pues para nosotros el temor de Dios reside todo él en el amor, y su contenido es el ejercicio de la perfecta caridad, obedecer los consejos de Dios, atenerse a sus mandatos y confiar en sus promesas. Oigamos pues a la Escritura que dice: ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que guardes sus preceptos con todo el corazón y con todo el alma para tu bien. Los que temen al Señor buscan su favor, los que lo aman cumplen su ley, tal y como nos lo dice en el libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículo 16. Te invito a que cada vez que veas una de estas citas, pongas pausa al video y vayas y la consultes para que sea más rico la comprensión de los textos sagrados. Y ya, habiéndote dado el preámbulo, comenzamos con lo más importante. Invocamos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras, todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Ahora vayamos a la lectura de los pasajes de la
del día correspondiente. Te invito a que pongas pausa al video y vayas y los apartes para que te sea más fácil seguirme en la lectura. Y comenzamos con la primera lectura, tomada del Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 8 y 13 al 15. El llamado y la misión de Moisés. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó el rebaño más allá del desierto y llegó al monte de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra sagrada. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amoseos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Y dijo además: tú hablarás así a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así seré invocado en todos los tiempos futuros. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora pasamos al Evangelio tomado del libro de Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. Exhortación a la conversión. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra de Dios, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Ahora pasamos a la segunda lectura tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6 y 10 al 12. Las lecciones de la historia de Israel. ¿Por qué no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar? Y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto le sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Y ahora pasamos a ver lo que nos dice el Salmo 102.
Himno a la bondad de Dios. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Él colma tu vida de bienes y tu juventud se renueva como el águila. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que polvo. El Señor es compasivo y misericordioso. Los días del hombre son como la hierba, él florece como las flores del campo. Las rosas, el viento ya no existen más, ni el sitio donde estaban las verá otra vez. El Señor es compasivo y misericordioso. Pero el amor del Señor permanece para siempre, y su justicia llega hasta los hijos y los nietos de los que temen y observan su alianza, de los que recuerdan sus preceptos y los cumplen. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, los que cumplen su voluntad. Bendíganlo todas sus obras en todos los lugares donde ejerce su dominio. Bendice al Señor, alma mía. El Señor es compasivo y misericordioso. Y a continuación veamos lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto de la primera lectura. Moisés medita sobre estos acontecimientos misteriosos y esta experiencia mística le lleva a comprender que el Dios de sus antepasados es también el Dios de la promesa. La profundización del contenido de esa promesa permite a Moisés abrir los ojos respecto a la desgraciada situación de los hebreos en Egipto y le hace comprender que esta situación no puede eternizarse sin que Yahweh quede por mentiroso. De todo eso llega Moisés a una conclusión: Yahweh no tardará en venir en ayuda de los hijos de aquellos a quienes ha prometido una tierra y una descendencia numerosa. El encuentro entre Moisés y Dios es real, pero Dios está menos en la zarza fulminada que en el corazón de Moisés, que busca un significado a los sucesos que está viendo. Pero un enviado no tiene probabilidad alguna de ser bien recibido si no dice en nombre de quién cumple su misión. El nombre que Moisés revela a sus hermanos es el de Yahweh. Lo que importa es que designe al Dios un tanto olvidado de los patriarcas y las promesas con un nombre. El texto da una etimología nueva de la palabra Yahweh. Yo soy el que soy. No se trata de una definición metafísica de la naturaleza de Dios, sino de una afirmación de doble vertiente. Una vertiente evasiva, en primer lugar, como cuando decimos en castellano, hay que hacer lo que hay que hacer. Dios, de todas formas, está por encima de todo nombre y no puede ser aferrado. Y también una vertiente histórica podría traducirse en efecto con mayor exactitud: seré el que seré, que vendrá a decir: me conoceréis en lo que haré por vosotros. Así pues, el nombre de Dios salvaguarda su misterio y su trascendencia y descubre al mismo tiempo su inmanencia a la historia y a la misión del patriarca. Y ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto a la primera lectura. Yahweh en el hebreo bíblico es Yahweh, sagrado tetragrama. La escritura hebrea carece de vocales. Las vocales las pronunciaban, pero no las escribían. Tras el exilio babilónico y con el restablecimiento de un Estado judío, que sucedió alrededor del 380 a.C. con Esdras y Nehemías, una de las actividades emprendidas por las escribas
por los escribas fue la de preservar y cuidar el manejo del texto hebreo, de su libro sagrado. Estos primeros escribas cobraron existencia como un grupo reconocido del cuerpo político desde la época de Esdras en adelante. La reverencia al nombre de Yahweh llevó a sustituirlo por el término Adonai, que significa mi Señor. Más adelante, los 70 dirán Kyrios, y ya en el siglo IV después de Cristo, la Vulgata dirá Dominus, que en español corresponde a Señor. Cuando los judíos en su lectura veían el nombre Yahweh, ellos leían Adonai, o sea, leían, pero no lo pronunciaban. El trabajo de estos escribas era considerado sagrado, puesto que aseguraba la continuación del único medio del cual podía ser leído y entendido el texto de la Biblia. Hacia fines del siglo IX después de Cristo, los escribas palestinenses habían ideado un sistema de puntuación. Así pues, pusieron puntitos debajo del sagrado tetragrama, utilizando las vocales de Adonai, mi Señor, para no pronunciar el nombre divino. Ellos sabían cuál era la vocal adecuada al ver la posición en que estaban los puntitos. Al desaparecer estas escuelas de escribas, se perdió la vocalización Yahweh Adonai por Yahovah. Muchos siglos después, los cristianos en la época del así llamado Renacimiento, que trajo un gran interés por las lenguas antiguas, entre ellas el hebreo, al leer el hebreo y encontrarse con el nombre divino, veían escrito Yahovah, Yahweh con las vocales de Adonai, y creyeron haber encontrado el nombre sagrado. Ellos ignoraban que los masoretas no leían Yahovah, sino Adonai. Este error permaneció hasta el siglo XIX después de Cristo, cuando los estudiosos conocieron el sistema de vocalización y la fusión Yahweh Adonai, iniciando así la corrección. A la traducción de Yahovah al inglés corresponde el Jehová, que los protestantes utilizan erróneamente. Ahora veamos lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto del Evangelio. Cristo responde a los que piden signos que estos solo existen para quien los sabe captar y comprender. En efecto, la muerte es el signo más claro, el que todos pueden leer, el que más eficazmente lleva a la conversión. Esta conversión se realiza lentamente porque no es fácil cambiar los ejes de la propia libertad. Pero Dios es paciente y concede los plazos necesarios a quienes pueden hacer penitencia. Los dos signos de Dios conservados por Cristo son casos de muertes prematuras y repentinas en una represión y en un accidente. Estas personas murieron por sorpresa. En su lugar podrían haber muerto otros. La muerte cogió a estas personas de improviso como un ladrón, el amo que vuelve inopinadamente a su casa. El juicio de Dios vendrá como estas muertes accidentales de improviso y cayendo sobre quien menos lo espera. A eso es a lo que se refiere nuestro Señor. Ahora veamos lo que nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo. La última exhortación de esta sección trata acerca del arrepentimiento o de las consecuencias que trae consigo su falta. Jesús no condena a Pilato, sino que comenta la posible culpa o inocencia de los que murieron. En el otro caso, Jesús no presta su apoyo a las conjuras de los celotes o a las acciones terroristas contra Roma. Únicamente saca la consecuencia de que urge arrepentirse. La parábola de la higuera estéril puede compensar por la omisión del equivalente de Mateo 21, capítulo 18-22, y el pasaje de Marcos, capítulo 11, versículo 12 y 14, 20 al 25. La expresión déjala todavía simboliza la misericordia de Dios en la labor de cavar y abonar la planta. Jesús no cree que la respuesta final que le dará a Israel será un no. A continuación, revisemos lo que nos dice de Laerde respecto de nuestro evangelio del día de hoy. El trágico destino de los galileos en cuestión tenía que ser sentido como un difícil problema religioso desde el punto de vista de la creencia farisea sobre la remuneración, para la cual era válido el principio de que no hay ningún mal que no sea castigo y ningún castigo sin culpa, pudiéndose medir en la magnitud del castigo la de la culpa misma que lo provoca.
Frente a esto, declara Jesús, debe ser un aviso para los demás judíos, a quienes espera un destino semejante si no se deciden a seguir prontamente su llamado a la conversión. La parábola es una amenaza y una amonestación simbólica para los judíos. Ahora veamos qué nos dice el comentario al Evangelio según San Lucas. Refuta aquí Jesús un juicio demasiado precipitado por parte de sus adversarios, consistente en ver en la muerte violenta un castigo inmediato del pecado y dárselas de conciencia limpia al verse todavía vivos. En realidad, las muertes violentas a las que nuestro Señor se refiere sirven de advertencia a todo el mundo. La parábola de San Lucas evoca también el castigo, si no da, la cortas, pero es un castigo que solo se abatirá sobre los que al cabo del año de prórroga no hayan sabido dar fruto, que en el presente contexto consiste en reconocer la venida de los tiempos últimos. La parábola se inserta armoniosamente en la trama lucana, tras la exhortación a la penitencia antes de que sea demasiado tarde. Ahora pasemos a lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto de la segunda lectura. Ninguna de las tradiciones judías conocidas había relacionado los ritos bautismales conocidos en el judaísmo y el paso del Mar Rojo. Este paralelo es, pues, propio de San Pablo. El mar le recuerda el agua del bautismo, la nube evoca para él el Espíritu Santo, como ha podido sugerirlo Isaías 63, versículo 11 al 14. Y la relación del pueblo con Moisés adquiere a los ojos de Pablo, obsesionado en cierto modo por la problemática del bautismo cristiano, las proporciones de la relación que une a los cristianos con Cristo. El apóstol proyecta así en un acontecimiento bíblico, a través de Moisés, el papel que Cristo desempeña en la economía sacramental cristiana. Los demás hechos consignados son los del maná y del agua de la roca. Pablo habla de ellos como de alimento espiritual, de abrevadero espiritual y de roca espiritual, porque evidentemente ve en ellos la Eucaristía por el mismo procedimiento que le ha llevado a ver el bautismo en la travesía del Mar Rojo. El maná y el agua son en efecto otorgados al pueblo, lo mismo que la Eucaristía, por un mismo Cristo. Ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo. Todos los cristianos, tanto gentiles como judíos, son hijos de Abraham. Una columna de nube, símbolo de la presencia protectora de Dios, condujo a los judíos hasta el Mar Rojo. La expresión bajo de Pablo indica que está siguiendo la tradición que conserva en el Salmo 105, versículo 39, al servirse de una expresión que significa pasar a través del agua. Pablo tiene su pensamiento en el bautismo cristiano e indica que los antiguos israelitas fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Puesto que el maná y el agua que la vara de Moisés hizo brotar de la roca son tipo de la Eucaristía, Pablo los llama alimento y bebida espiritual. También declara que el Antiguo Testamento ha de servir para instrucción, advertencia y provecho de su iglesia, y que el cristiano debe leer las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, como una obra de Dios dirigida a él. El cristiano debe tener un temor saludable de su debilidad personal, juntamente con una confianza invencible en Dios. Ahora veamos qué nos dice el análisis del Salmo 102, tomado del Salterio de Monseñor Straubinger. Es en este salmo el cántico de las misericordias del Señor. Hemos de leerlo con frecuencia, como un baño de divina frescura que restaura por entero la confianza en nuestra fe, acribillada cada día por los dardos del maligno impostor que reina en todas partes, como que es el príncipe de este mundo. Confiesa el rey profeta sus propias culpas y las de su pueblo, para hacer resaltar la infinita bondad del Padre que está en los cielos. Como dista el oriente del ocaso, es decir, que esa misericordia con que Él nos mira no es solamente para compadecerse de nuestras penas, sino también de nuestras culpas y caídas, para no sorprenderse de ellas ni impacientarse, ni cansarse de perdonarnos, pues sabe que somos polvo, y lo tiene muy presente. El que esto cree de veras vivirá en una amistad íntima y amorosa con Él, que no podrá ser interrumpida por nuestras miserias, pues aún en las eventuales caídas no dudará en volver a cada instante a esa amistad, seguro del perdón. Y con ello, lejos de apagarse el amor, crecerá,
pues ama más el que ha sido más perdonado. Grabemos para siempre en nuestro corazón esta dulcísima verdad que debería estar escrita en todas las paredes, porque la confusión del ánimo en el pecador es la mayor arma del diablo para hacerla dudar del perdón y mantenerlo así alejado de Dios. En tanto que con la admiración de su misericordia que aquí se nos inculca, crecerá también en nosotros el deseo de agradecer con nuestra alabanza a ese Padre, por medio de su Hijo y hermano nuestro Jesús, por quien recibe él todo honor y gloria en la unidad de amor que es el Espíritu Santo. Esta es la suprema revelación de Jesucristo. Dios nos ama porque es Padre y como un Padre. El que esto cree, lo entiende todo. Ahora veamos el mensaje de la Santísima Virgen a sus hijos predilectos, los sacerdotes. Ahora está recorriendo la difícil senda de la purificación. Sí, hijos, os espera aún por recorrer la etapa más dolorosa y se necesita todavía tiempo para que todo se cumpla, para que no os canséis, refugiados en mi corazón inmaculado. Es el jardín que la Trinidad ha creado para sí misma y para vosotros. Entonces, según todo el mensaje que hemos escuchado a través de todas las lecturas, ¿cuál será la virtud que debemos pedir? Es la contrición. Es un dolor interno del alma con el cual ella se detesta, abominando el pecado. La contrición en un instante purifica, lleva dentro de sí tal fuego divino que en un instante quema, transformando al pecador en santo, consumiendo con su fuego las pajas de las imperfecciones. Es el más sólido fundamento de la vida espiritual, porque lleva consigo la más profunda humildad. Los enemigos capitales son el mundo, el demonio y la carne. ¿Y qué vicio debemos desterrar? La tibieza. La tibieza es el polo contrario de la contrición. Es una venda oscura que cubre todo un mundo de almas que se creen piadosas y no lo son. Esta peste de la tibieza aleja al Espíritu Santo del corazón, porque el Espíritu Santo es fuego y amor activo. El único remedio para este vicio es la cruz, el dolor, la limpieza y el sacrificio. Este vicio corta las comunicaciones de la gracia y las santas inspiraciones, pues no son correspondidas y el Espíritu Santo se aleja con sus favores de las almas tibias e inútiles para todo bien. Y ya para finalizar con nuestra reflexión, te pido que recordemos lo que decíamos al principio sobre el tratado de San Hilario sobre los salmos. Como viste, el mensaje central para esta misa dominical fue la importancia de la contrición, que significa dolor por haber pecado. Si no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Un acercamiento superficial a este pasaje podría llevarnos a limitarnos a la definición humana de temor que nos dio San Hilario. Temor a que nos ocurra algo que no deseamos. Pero a los cristianos no nos impulsa el miedo. A nosotros nos mueve el Espíritu Santo, que es el amor mismo. A nosotros los cristianos nos mueve el amor a nuestro Creador y Padre, y puesto que lo amamos, nos esmeramos por conocerlo, hacer lo que nos pide y tememos ofenderlo cuando nos equivocamos. Por eso, una contrición sincera es sentir ese dolor en el corazón por haberle causado pena y sufrimiento al que solo nos ha amado. Y esa es la razón por la que escogí esa imagen como portada del video. Y es así que una vez más hemos llegado al final de esta meditación y estudio semanal de la Palabra de Dios. Te doy muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por perseverar conmigo. Te invito a que compartas este video con quien tú crees que pueda verse también muy enriquecido con el mensaje que nos ha dado nuestro Señor. Te invito a seguir perseverando, comparte, dale like para que Jesús sea amado por todos los corazones. A nombre de todos mis compañeros del Colegio Bíblico, te digo gracias y que Dios te bendiga.